Bueno, y antes de comenzar también quisiera, bueno, pues mandar una felicitación a la maestra, yo creo, pues de quienes estamos acá de alguna otra manera, a Margit Fren, que cumple 100 años. Me emociona mucho dar una ponencia sobre tradición oral el día de su cumpleaños, el día de su centenario, la verdad es que es muy, muy emocionante. Muy bien. Bueno, y ahora sí, empiezo. Quizá, de entre todas las tradiciones donde el oral y el escrito se conjugan, una de las más complejas sea la del huapango arribeño. Desde la estrofa que se usa como base para el canto, es decir, la décima, se puede apreciar una suerte de abolengo escritural. Asimismo, los soportes en los que esta tradición vive se relacionan también con esta relación complementaria entre lo oral y lo escrito. Tanto cuando se utilizan las libretas de los trovadores, como cuando se utiliza la memoria para el canto y la improvisación. Esta complejidad en la relación otorga también una gran riqueza en las composiciones, desde el momento de su creación, ya sea desde el juicio hallado y trovado o, como se ha admitido desde 1591, con el libro de diversas rimas de Vicente Martínez Espinel. La décima muestra en su interior una compleja relación y conexión entre distintos elementos. Estos elementos que se pueden distinguir pueden provenir desde aquellas estrofas precedentes, como la redondilla, la glosa, el dístico, la paremia, o formas compositivas como la paremia, la frase sentenciosa, y sobre todo lo que nos ocupará en esta ponencia, la cuestión del puente, particularmente el verso quinto. Como muchos de los estudios de la décima en la actualidad, este estudio abreva de los análisis del cubano Alexis Díaz Pimienta, quien también es improvisador, quien al analizar la décima improvisada en Cuba propone que la décima tiene tres partes: la primera redondilla, el puente intermedio y la redondilla final. Aunado a ello, cuando habla del puente, dice que el puente puede tener la función, el verso, digamos, el dístico del medio dice que puede ser un puente o bisagra. Entonces, a mí la verdad es que me empezaba a resonar mucho por qué llamarle puente o por qué llamarle bisagra, y si podría funcionar de maneras diferentes en distintas décimas. Como verán, soy una persona muy ociosa y está pensando estas cosas pues, todo el santo día. Lo que le propondré en ese trabajo es precisamente que la décima en el huapango ribeño y particularmente su verso quinto conforman esa parte del puente en la que puede, esa parte del dístico en la que puede funcionar de ambas formas, como puente y como bisagra. Será puente cuando enlace, ya sea para confirmar o contravenir la idea propuesta en la primera redondilla hacia la segunda redondilla, y será bisagra cuando, al menos en mi entender, en mi propuesta, cuando finalice la idea de la redondilla y abra la puerta para la exposición y su conclusión de la segunda parte de la décima. Me parece que esto exige apreciar la décima desde otro punto de vista. En principio, habría que considerar que no todas las composiciones escritas bajo esta manera serán totalmente bien logradas. Sin duda habrá algunas cuya construcción o composición pueda no ser tan pulida, y otras en las que finalmente se logre completar todas las exigencias que tiene esta forma estrófica. Una de las maneras en las que, digamos, esta suerte de imperfecciones se puede notar es quizá cuando nos acercamos a las décimas improvisadas en la tradición del huapango arribeño, en las que en muchas ocasiones se preferencia la rima sobre la métrica y la rima también sobre la sintaxis y la semántica. Es decir, se van lanzando los versos para completar los 10, pero no siempre se completan las ideas que se van formando dentro de la décima. Es importante además mencionar que el huapango ribeño se conforma de tres partes: poesía, decimal y sono jarabe. Todas estas tres partes, en mi forma de entender la estructura, forman una sola pieza, la pieza ribeña. Es decir, hay un discurso, o en mi propuesta, hay un discurso que se va conformando en estos tres momentos. Me parece que es muy importante la idea de discurso para entender, en primer lugar, pues el acto comunicativo que se está formando al momento, ¿no?, de cantar las piezas de huapango ribeño, y particularmente pues en la fiesta más importante, que es la topada, donde se enfrentan dos grupos de huapangueros. Y en este diálogo y en esta comunicación, esa parte del discurso será importante. Además, será relevante verlo, a mi entender, desde esta perspectiva, porque nos permite apreciar ciertas cuestiones sintácticas que se relacionan con la semántica, y entonces veremos, como también por ahí lo menciona Alexis Díaz Pimienta, que en vez de versos octosílabos tendremos versos hexadecasílabos. ¿Por qué? Porque cada dos versos empezaremos a conformar o a hilar una idea. Y eso además, pues nos va a emparentar con el romancero,
que también tiene versos hexadecasílabos ahí medio escondidos por una cuestión editorial, pero bueno, todo esto para ir diciendo que se va construyendo no solamente una décima compleja, sino también va mostrando, a mi entender, las relaciones que tiene con otras formas o tradiciones poéticas. Muy bien, bueno, no quiero aburrirles con mis exposiciones, así que vamos a los ejemplos, porque los ejemplos me parecen siempre un poquito más, pues claro. Como les decía, estoy pues regresando hacia la discografía de don Guillermo Velázquez. Aquí nada más sí voy a necesitar ¿cómo se llama? El tumbaburros para acordarme de qué año es este. Debería ser del 78, pero lo quité. Bueno, qué barbaridad, ¿verdad? Sí, del 82, perdón, es una del 82, entonces vamos a escucharla. Me lo voy a poner, esto va a ser un poco complejo, pero... La gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. Con una caja, con un beliz y la mirada triste y marchita, salió una oscura la mañanita y agarra flecha para San Luis. Atrás dejamos hijos, maíz, o tal vez unos ni hayan sembrado. Queda la tierra, queda el arado en su abandono de cada día, porque se carga la carestía. Como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos apreciar aquí? En principio, que la definición tradicional de décima es que la décima es una estrofa de 10 versos octosílabos. Y entonces, bueno, ya inmediatamente vemos que aquí algo no nos está sonando bien, ¿no? Sí, recurriendo a las teorías, digamos, de la oralidad, que pues nos piden que no contemos con los dedos, aunque así aprendimos la gran mayoría. Tendríamos que hacer esto de laralero lelolala, laralelo lelola, como lo explica Alexis Díaz Pimienta, o taca 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 taca, porque dice Nazarina que también se puede hacer eso con el que sale el papel del baño, ¿no? El cosito ese que saca el papel del baño. Taca 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 taca. Y veremos entonces que esos sonidos de intensidad nos van a quedar cortos. ¿Por qué? Porque tendremos en principio un verso de 10 sílabas. Y entonces aquí tenemos una primera diferencia, ¿no? El guapango ribeño rompe esta tradición y hace lo que se llama en la tradición los versos dobles, es decir, aquellos que llamaríamos desde los estudios literarios de arte mayor, de 10, de 11, es 10, 12 y 14, y en algunas ocasiones también tenemos algunos de 11. Eso en principio, ¿no? Es lo que estamos viendo como un problema. La glosa, ¿no? Tenemos aquí una glosa, que tenemos aquí una pequeña estrofa, que es la que se explica, se desarrolla, o bueno, se contrapone, aquí no, en esta parte de acá. La segunda cosa que se dice como de manera muy canónica sobre la décima es que tiene una pausa en el cuarto verso, y que esa pausa en el cuarto verso es la que hace posible que se pueda cantar. Yo no lo creo, ¿no? Porque a mí me parece que se puede cantar por los versos de intensidad, ¿no? De los mismos versos, ¿no? Como la famosa décima americana de Alfonso Reyes, ¿no? Toque, taque, toque, taque, toque, taque, toque, taca, por nuestras tierras del sol, octosílabo español en el trote de la jaca. Taca, 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 taca. Yo no creo que eso sea por la pausa del cuarto verso, ¿no? Yo creo que es una cuestión que va verso por verso, lo que nos va dando una musicalidad. Y un segundo aspecto que podemos notar, bueno, fíjense ustedes cómo, a pesar de que es, digamos, un verso de 10, no hace, digamos, la tradicional pausa del hemistiquio en el 5, sobre todo en la planta que va cantando, sino que lo va alentando desde un inicio. Como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. Esa parte la canta, digamos, casi en una sola tirada, lenta rítmicamente, pero en una sola tirada.
¿Dónde se hace las pausas? Me parece, cuando ya empieza a glosar, cuando empieza a recitar, con una caja, con un beliz, y la mirada triste y marchita, ¿no? Entonces tenemos dos formas, a pesar de que el verso, diríamos, es largo, es de arte mayor, hay dos formas de cantarla. ¿Por qué esto es importante? Porque hay que recordar que estas formas que se presentan ante un público, esto que se llama la performance, es relevante también pues ver y apreciar estos modos en los que la composición se lleva hacia el auditorio, ¿no? Hacia el público, en este caso, que lo escucha. Y entonces así, bueno, pues también ir viendo y de alguna otra manera intentando o pretendiendo intentar, ¿no? ¿Cómo fue escuchado esto? ¿No? ¿Cómo fue escuchado esto por un primer auditorio que, bueno, en este caso es hipotético porque además está hecho por un disco, no es una fiesta popular, etcétera? Hay otros elementos ahí aunados a esto. Segundo elemento, ¿no? Que es a mí de lo que más me ha interesado, dice, atrás dejamos hijos maíz o tal vez unos no hayan sembrado. Ahí tendríamos el puente, ¿no? Así con toda, digamos, como lo concibió Spinel, para hacerle caso a los cánones, porque es un dístico bien formado que dice, esto que dejamos en la casa, ¿no? La caja, bueno, que traemos en la caja, el beliz, hijos maíz, o tal vez unos no hayan sembrado, esto se da por la sequía. Y entonces, como se da por la sequía, queda la tierra, queda el arado en su abandono de cada día, porque se carga la carestía. Y púmbale, nos terminó la idea en 9 versos. ¿No? Que además son los 9 versos que se escriben en las libretas, ¿no? Yo tengo una teoría de por qué se escriben nada más 9 versos, nada más que tengo que ir a comprobarlo ahí a San Siro y a Río Verde a ver si es cierto eso que pienso, pero tenemos una décima de 9 versos, ¿no? Hay otro problemita. ¿Cuál sería el otro asunto? Bueno, que ahora ese 10º verso es el primero con el que se canta, ¿no? Como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera. Como ya veo que no me va a dar tiempo de todos los ejemplos, quisiera nada más, no se ve, ¿verdad? Ahí estamos, qué bien. Bueno, aquí nuevamente, bueno, el octosílabo nos queda corto, este también es del mismo disco, por eso soy de estas tierras originario, este ya es del 2004, no del 82 como el otro, y bueno, empezaron los Leones de la Sierra, ¿no? Perdón, Alexis, si conté con los dedos, solamente para decir que es un endecasílabo, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Empezaron los Leones de la Sierra siendo brizna de hierba humedecida, por el gusto, la música, la vida, que tanto asombro y cábalas encierra. Primera redondilla. Y esa primera redondilla, además que tiene versos largos, nos ha regalado otros elementos, como el número 3, el gusto, la música y la vida, que Axel Ulrich lo explica en sus reglas de la épica. Ah, caray. Tenemos épica en lo lírico, tenemos lírico en la épica. Es interesante porque la décima es tan compleja, ¿no? Esto que además me parece que exponía de manera muy bien explicado Azalia. Para mí la décima aglutina, ¿no? La décima es una estrofa que es capaz de abrevar de todos lados y sumar. Suma los elementos compositivos y por eso tenemos, desde el siglo de oro, y por eso tenemos retruécanos, y por eso tenemos encabalgamientos, y por eso tenemos anadiplosis, porque la décima todo eso lo va absorbiendo. Y tenemos un lenguaje como el del cuento, el de la épica, y por eso puede tener los números 3, el número 3 como un elemento compositivo constructivo, ¿no? Bueno, sigo. Luego se hicieron árbol y la tierra les dio su corazón en comodato. Otra bonita, ¿cómo se llama? Otro bonito puente, porque en los 2 versos se da una sola idea que va a enlazar la primera redondilla y la segunda. Y con lo trascendente y lo inmediato van armando topadas y holgorios, sin dobleces ni falsos avalorios, llegamos a la 9 y no terminamos la idea. Hay leones de la sierra para rato, concluimos con 10 versos, concluimos la idea, pues sí y no, porque esa idea no va a terminar en 10 versos, va a terminar en 13. ¿Por qué? Porque hay leones de la sierra para rato, y en este gran solar que siempre han sido, Querétaro, San Luis y Guanajuato, no dejan de bailar guapango chido, ¿no? Esa parte de lo recitado nos va con lo que es cantado, que es la planta, nos va a llevar a tener una décima de 13 versos, ¿no? Una estrofa, una décima glosada de 13 versos. ¿Por qué? Porque sintácticamente y semánticamente se están relacionando. Antes esto no había pasado, lo habíamos dejado en 9, había cerrado y había cantado la glos. Ahora lo hemos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero don Guillermo Velázquez ha conjuntado, ha hilado estos 13 versos en esta décima glosada. Tenemos entonces pues que en realidad el guapango ribeño es una tradición que va rompiendo con estas formas y con estas, digamos, estructuras muy cuadradas de la décima.
¿no? Si uno ahora, quien vaya ahora a Litura, si le dice a uno un cubano que esto es una décima, bueno, lo va a poner a uno ahí por los pelos, ¿no? Porque la verdad es que los cubanos son de los más ortodoxos en realidad en este asunto. Para explicar un poquito de lo que de esta parte del puente y cómo el puente cambia, ahora que ya ando ahí por sobre el tiempo, hay una topada, ¿no?, entre Cándido Martínez y Agapito Briones, ¿no?, una topada ejidal. Bueno, quiero decir que esto o sea, sí lo preparé, pero no pensé que esto fuera a ser así, ¿no? Entonces, dice la glosa: señor don Fernando Nava, distinguido profesor, yo no soy un trovador, así como lo pensaba. Y luego va la décima. No, bueno, imagínese, don Fernando, si Agapito no era yo menos, ¿verdad? Bueno, en fin. Ajá. Ya mis tiempos ya pasaron, le hablo en versos enlazados, todos mis sueños dorados en tinieblas se quedaron, se fueron y se alejaron. Vean ustedes cómo en ese se fueron y se alejaron va a concluir la idea, ¿no? Lo que llamaríamos esa primera redondilla la concluye en el quinto verso. Solo un dolor se me clava y este martirio me acaba, yo le hablo con gran certeza, todo con pena y tristeza, señor don Fernando Nava. Vean ustedes, en realidad esto es un problemón, esto que hizo acá don Agapito Briones y que también lo hace Guillermo Velázquez, pero bueno, el ejemplo que teníamos en la mano, insisto, no era adrede, era el de don Agapito Briones, porque entonces nos vamos a meter en un problemita. ¿Cuál es ese problemita? El de la doble quintilla, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque entonces eso nos va a exigir, a mi entender, pensar también la décima desde otros puntos de vista y desde unas formas que, sin dejar el rigor literario, sin dejar el rigor quizá de pues ciertos elementos esenciales o especificadores de la décima, nos van hablando que en particular yo diría los trovadores de la Sierra Gorda juegan mucho con la forma y la rompen, digamos, esta forma la rompen, la moldan a su gusto, como vayan pudiendo, dependiendo si están preferenciando lo sintáctico, si están preferenciando lo semántico, si están preferenciando lo rítmico, como en el caso de la improvisación. Y entonces, pues tenemos estas dificultades, digamos, en cuanto a este quinto verso, ¿no? Se fueron y se alejaron, que en este caso, bueno, en los otros casos había sido puente, para mí en estos casos sería bisagra, ¿no? Soy muy exagerado en esto, pero yo casi alcanzo a escuchar que se cierra la puerta y se vuelve a abrir, ¿no? Cerramos la idea y la abrimos, ¿no? Para mí esa es la idea de la bisagra en este sentido, y quería mostrarles otro ejemplo de estos también que son, a mi entender, pues complicados en tanto que son sugerentes, ¿no?, para el análisis, ¿no?, también del disco de los trovadores de Río Verde, San Ciro y Jichú, la composición En busca de chamba, ¿no? Dice: ese lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba, ya vi cómo está de caramba, y qué trato le dan al paisita. Dice: con los ojos cargados de sueño, prendí el radio donde dan la hora, 3:15, se oyó sin demora 3:15, pensé con empeño. Mi pariente me dijo risueño, quinto verso, mi pariente me dijo risueño. Todavía es muy temprano, compita, nos echamos otra pestañita y cuando oigas que dicen las 5, entonces sí nos paramos de un brinco. Y entonces, vean ustedes cómo, en realidad, ahí el puente está conformado por un solo verso, ¿no?, que es ese verso 5, mi pariente me dijo risueño. Yo no sé si tan risueño, ¿no?, porque lo acababa de despertar a las 3:15, un poco temprano. Pero entonces toda esa segunda parte, que sería del verso 6 al 9, es pues eso es un discurso directo, ¿no?, que también es otro de los recursos, digamos, de otro elemento tradicional, el discurso directo, para agilizar las cosas, ¿no?, para agilizar pues lo que se está diciendo. Y nuevamente aquí se rompe la idea en el verso 9 y se siguen, bueno, con los versos de la glosa. Bueno, en fin, han sido dos ejemplos, ¿no?, en los que he intentado mostrar cómo puede funcionar el puente el dístico del medio como puente, y otros dos ejemplos donde puede funcionar como bisagra, que yo creo en realidad pues habla más bien de esta creatividad y de esta, pues yo diría, fuerza creadora que tienen los trovadores en la Sierra Gorda, con una tradición anterior, pues con un cimiento muy complejo que pone a la Sierra Gorda y la zona media de San Luis Potosí, Río Verde, San Ciro, en un enclave al interior, al centro norte del país, en donde llegaba la influencia de la valona michoacana, en donde llegaba la influencia del son jarocho, el son huasteco,
donde llegaba, ahora estoy también un poco con esa teoría, donde llegaba la musicalidad de el mariachi tradicional jalisciense, subido también por Michoacán, y entonces en esta toda, y bajaba la 10ª tamaulipeca, entonces en este flujo de tantos caminos, en este flujo de tantos versos, me parece que los trovadores lo que han hecho es tomar una estrofa y más allá de acotarse en una suerte de camisa de fuerza, verla más bien como ríos creativos, ¿no? Como caminos creativos en los cuales ellos puedan expresar pues aquello que quieren decir y no solamente limitarse, ¿no?, a una sola forma de escribir la décima, sino en realidad a tener esta reinvención de la décima y la glosa en décima popular. Muchísimas gracias.